Perfecto. Bueno, justamente como les comentaba, soy especialista en género, violencia y derechos humanos y en los últimos años he estado trabajando justamente en temas de ambiente, cambio climático y conservación. En este tema justamente me gustaría presentar esta relación que existe entre mujeres y agua y justamente he colocado esta parte de la conversación como mujeres y agua, voces que cuidan la vida. Dentro de mi trabajo, justamente como especialista en género, he trabajado también bastante en temas de economía del cuidado, lo que tiene muchísima relación con todas las desigualdades de género, con el tiempo que dedicamos a las tareas del hogar, a las tareas de trabajo doméstico, entre muchísimas otras cosas que generan justamente muchas de las brechas de género que conocemos actualmente y que hay que prestarle mm, una atención como muy particular porque muchas veces olvidamos justamente de tratar estos temas dentro de las dinámicas que vemos. Entonces, me gustaría iniciar comentando em, que el agua, digamos, viéndolo es mucho más que un recurso y muchas veces se lo ve únicamente como un recurso natural, como un recurso económico, como un recurso, pero hay que pensar justamente el agua como vida, como un derecho humano y que también es parte de nuestra cultura y espiritualidad. Sin embargo, justamente en territorios con gran biodiversidad como la Amazonía, dependiendo siempre del contexto, se viven desafíos importantes, justamente como ya lo comentaba Sebastián, que habían conversado, que la presión de la minería y la deforestación, la contaminación de los ríos, el tema también de la gestión pública muchas veces no llega a cubrir las necesidades reales de las comunidades, de las ciudades, de ciertas poblaciones que se encuentran en varias vulneraciones de derechos humanos, que como comentaba, el agua es un derecho humano. En medio de todo esto son las mujeres quienes asumen la mayor carga. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se necesita, frente a estas presiones ambientales, sociales, culturales, se necesita caminar más para traer agua, cuidar la salud de la familia cuando las fuentes están contaminadas y también enfrentan los conflictos que surgen por acceder a este recurso o a este derecho humano. Y regresando justamente la mirada hacia, hacia en donde debería estar, es importante justamente recordar y poner a las mujeres también en el centro, ¿no? Las mujeres rurales como verdaderas guardianas del agua, no solo se garantiza el consumo diario en los hogares, sino también se lideran mingas, comités de agua y luchas territoriales. Voy a presentar dos casos como muy particulares, específicos que pueden darnos algunas luces, algunas guías de experiencias que se han tenido frente a la defensa del agua frente a estas amenazas que comentamos. Y muchas veces las mujeres somos las primeras en levantar la voz frente a cualquier amenaza que implique perder las fuentes hídricas, pero no solo por la pérdida en sí de las fuentes hídricas, sino por saber y conocer cuáles son estas afectaciones que tienen en nuestra vida diaria, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en la naturaleza y en nuestra relación también como naturaleza. Muchas veces hablamos y hay como una frase bastante potente que es que ni la naturaleza ni el ambiente son territorios de conquista, así como tampoco lo somos las mujeres. Y hay como este símil muchas veces entre naturaleza y mujeres por todo lo que implica. Pero ni nuestros cuerpos ni la naturaleza son territorios de conquista. Por el contrario, son muchas veces justo estos espacios que nos permiten luchar. Y no lo hacemos únicamente pensando en el presente, sino también en el futuro de nuestra familia, de nuestras futuras generaciones, de hijos, hijas, de las comunidades mismas, y de pensar justamente en que exista un equilibrio con la naturaleza. Frente a esto, hay algunos trabajos o experiencias que han permitido, digamos, resolver o rescatar
muchas de estas... de los trabajos y en distintos trabajos he podido ver yo justamente cómo el liderazgo de las mujeres cambia estas realidades de una forma muy potente, significativa y a largo plazo. Por ejemplo, en Sinangoe, la Guardia Cofán ha logrado justamente anular concesiones mineras, como pueden ver en la pantalla. Están dos noticias. Y en la primera, la que se encuentra a la izquierda, es justamente la noticia de que se ha logrado anular concesiones mineras y hoy se patrulla con drones y cámaras para proteger 65.000 hectáreas. ¿No? Y aunque la mayoría de guardias son hombres, porque generalmente las guardias generalmente están conformadas por hombres, también participan mujeres y justo en este artículo, en esta noticia, se menciona a Zulema Tapuy, recordándonos que el agua, el cuidado del agua y del territorio es una tarea compartida y que se necesita abrir más espacios justamente también del liderazgo femenino en estas luchas. Pero digamos que justo Zulema es la que se encarga muchas veces de hacer, em, sostiene, digamos, la logística, la reproducción comunitaria, también participan en el campo muchas veces las mujeres, pero también a veces tienen como un rol relegado hacia el tema de la reproducción de la vida, hacia el tema doméstico. En este caso, Zulema se encarga, por ejemplo, del tema del alimento, pero también no hay que descontextualizarlo o no hay que alejarlo de que también es una participación y es una tarea compartida en el tema de verlo como un conjunto, ¿no? Como una comunidad, como un trabajo colectivo en donde también están aportando y apoyando a las mujeres al cuidado del agua. Y también tenemos otra experiencia al lado derecho de su pantalla, justamente de la comunidad quichua de Serena, en el río Hatanyacu, en el Alto de Napo. Y en esta comunidad quichua de 186 personas, un grupo de mujeres se formó y formó, digamos, conformó una guardia de conga que justamente impidió la entrada de minería en sus aguas. Manejaban justamente la consigna de fuerza, fuerza, guardia, guardia, que simboliza ese momento de resistencia colectiva que logró, digamos, neutralizar esta amenaza extractiva en su territorio. Entonces, en estos casos justamente se ve cómo o en estos casos o en otros casos también que se ha visto en diferentes territorios, cómo las mujeres han fortalecido la gestión comunitaria a través también de comités de agua y de redes locales. También en cuanto a comités de agua, tenemos algunas experiencias en Sierra Centro que han generado estos comités de agua para la defensa de los páramos. Y estos procesos justamente muestran que cuando las mujeres participamos en las toma de decisiones ambientales, estos resultados obviamente van a ser más sostenibles en el tiempo, buscando sostenibilidad, no solo en el tiempo, perdón, sino también sostenibilidad ambiental y buscando que estos procesos sean más justos y más inclusivos, ya que cuando las mujeres participamos en estas tomas de decisiones, justamente se puede ver una mayor diversidad de opinión, de participación y de reflexión también frente a estos desafíos que podemos ver. Ahora sí se reconoce que existen, digamos, estos desafíos pendientes donde en roles de guardia, como lo comentaba, o en temas de liderazgo ambiental directo, sobre todo en algunos territorios. Hay algunos desafíos aún pendientes de la participación o el rol que tomamos las mujeres. Sin embargo, estamos presentes, es decir, todo este tiempo, digamos, es importante reconocer que durante todo el tiempo de la historia hemos estado las mujeres participando. Sin embargo, la historia muchas veces ha sido escrita por hombres y esta historia ha invisibilizado muchas veces el trabajo que tienen tan fundamental también las mujeres en la defensa del territorio, en los liderazgos y tal. Entonces, me gustaría sumar em, otras dudas u otras preguntas justamente hacia contribuir este diálogo que se tiene actualmente.
que nos puede ayudar a reflexionar juntas y es justamente de cómo podemos fortalecer aún más estos liderazgos de las mujeres en la gestión del agua y del ambiente. ¿Cómo podemos, digamos, fortalecer este liderazgo? Porque muchas veces nos enfocamos también en fortalecer el liderazgo de las mujeres, pero no también en sensibilizar a los compañeros, a los hombres que también son aliados fundamentales para que las mujeres podamos tener y cumplir ciertos roles y cierto liderazgo, mostrando, digamos, masculinidades más positivas, masculinidades que sean compartidas, inclusivas y que reconozcan también por qué la participación de las mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, de personas adultas mayores es tan importante para este tema de la defensa del territorio y también para gestionar el tema de la defensa del agua y hacer frente también a ciertas presiones ambientales, sociales y culturales incluso. También, ¿qué experiencias de las comunidades pueden inspirar políticas nacionales en este tema? Reconocemos que existen varias experiencias en diferentes territorios, en comunidades, que muchas veces, digamos que ahora actualmente por el tema de las redes sociales, por los medios comunitarios, locales, es un poco más fácil enterarnos de qué se están haciendo en ciertos territorios, pero aún así existen ciertos desafíos de algunas cosas que no llegan a conocerse a nivel nacional y debemos hacer estos esfuerzos de también reconocer qué experiencias de estas pueden sumar o incluso cómo nos podemos sumar e ir ampliando los territorios para tener un mayor alcance. Y finalmente, sobre todo, también qué alianzas necesitamos generar entre las comunidades, con los gobiernos, tanto gobierno nacional, gobiernos local. Sabemos que podemos ser bastantes críticos, críticas frente a algunas acciones que tengan o incluso la ausencia de algunas gestiones. Sin embargo, sí es importante que podamos em, encontrar cuáles son esos puntos también de conexión, de equilibrio, cuáles son esas alianzas que necesitamos y por supuesto con los gobiernos locales, nacionales, las comunidades y también organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, que muchas veces también tienen los ojos frente a estas problemáticas y que pueden, tanto con financiamiento o con asistencia técnica, asistencia económica, con apoyo de otras experiencias, pueden ayudarnos a concretar, digamos, estos avances en conjunto. Eso me gustaría, digamos, cerrar justamente subrayando esta idea de que sin el liderazgo de las mujeres en general, mujeres en su diversidad, las mujeres somos muy diversas, tenemos diferentes realidades, pero creo que justo reconocer estas realidades, esta diversidad de tanto de las contribuciones de mujeres rurales, urbanas, mujeres campesinas, mujeres que ya tienen como mucha experiencia también en el activismo ambiental o de defensa de los derechos de las mujeres, cómo estos liderazgos pueden justamente contribuir y construir este liderazgo, este futuro sostenible para el agua y también para la sostenibilidad de la vida, pensando en la sostenibilidad de la vida como esta forma de cuidado, de reproducción de la vida, pero también en hacer frente como a estas condiciones y a este sistema capitalista patriarcal que nos permita, digamos, confrontar y afrontar esta situación. Entonces, yo creo que este mandato justamente que me han compartido y que he tenido la oportunidad de revisar lo que me compartieron, creo que sí es una oportunidad muy histórica para que las voces y las propuestas, digamos, se escuchen no solo a nivel local, sino a nivel nacional, para inspirar también. Y bueno. Eso me gustaría compartir esta experiencia. Y bueno, cualquier duda que tengan, voy a estar acá y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por el valioso aporte. También quiero comentarles, antes de entrar a un poquito más amplia en la plenaria, un poco en el orden, darle la bienvenida también a Carlos Herbes, que nos acompaña desde la Fundación Redni, y también a Patricio Jaramillo, que nos acompaña desde la organización Naturaleza y Cultura Internacional. Él es invitado de nuestra presidenta de Zamora Chinchipe, la compañera Ana Rodríguez. Entonces, darle la bienvenida a Patricio y también después cederte la palabra, estimado Carlos. Patricio, bienvenido. Hola, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder aportar
en lo que se pueda. Muy amables. De pronto, quisiera hacer alguna exposición puntual o en el punto le va comentando. Sí, yo creo que voy comentando en el camino. No tengo ninguna exposición puntual por ahora. Listo, muchas gracias, Patricio. Carlos, Herbes, tal vez. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por el espacio, Sebastián. A todos los miembros de Conagopare. Siempre es, creo que clave este sistema, ¿no? Que ustedes han tenido de formación puntual hacia los gobiernos parroquiales y qué mejor que hacerlo, digamos, a través de espacios con la sociedad civil organizada. Reciban un saludo de Fundación Redni, Red para la Nutrición Infantil. Nosotros trabajamos por la prevención y erradicación de la desnutrición crónica infantil en el país. Estamos en todo el territorio ecuatoriano, justamente tenemos un convenio con Conagopare. Ahorita estamos impulsando algunos proyectos de vinculación. En específico, en este espacio queríamos aportar con el tema de agua segura, agua, digamos, desde las mujeres y para la generación de una propuesta para la prevención de la desnutrición crónica infantil es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que la Amazonía ecuatoriana es justamente el espacio donde la presencia de coli es mayor y los sistemas de agua han estado todavía en el subdesarrollo, es necesaria esta acción, ¿no? Y más que nada también mencionar que la desnutrición crónica infantil se asocia directamente al consumo de agua segura. Podemos hacer acciones locales para la prevención de la desnutrición crónica infantil y con datos actualizados de prevención, ¿no? Justo le mencionaba, tenemos los datos de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, que bueno, les puedo comentar un poco más a detalle, pero gustosos de compartir en este espacio y poderles escuchar a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Entonces, estimados compañeros, ¿les parece? Y compañeras, si vamos revisando ya pregunta por pregunta, solo les pido un minutito, estoy acabando de tabular la intervención de Carolina para ver si es que ya nos da luces y sobre las respuestas, ¿no? Y sobre eso ya abrir la plenaria que cada uno de nosotros pueda ir aportando, sin problema. Solo les pido un ratito que a veces se pone lento el internet. Ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Adelante, Lucía. Siga. Buenos días. No, Adelante. siga adelante, que siga redactando adelante. Ah, Ya ya. tenía Ya. El proceso que hice y que les voy a socializar es que de la comparecencia que nos ayudó Carolina, a asistidos de Gemini, hemos como que un poco sistematizado en el orden de las preguntas que les leí al inicio. Entonces, como para tener un primer punto de discusión. La idea ahora es que las revisemos manualmente y que entre las experiencias de todas y todos los aquí presentes, pues vayamos definiendo ya estas preguntas, porque esta es la base para que nosotros construyamos el formulario, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para ir viendo lo que nos arrojó la IA y haciendo nuestra revisión manual con los aportes del caso que se consideren pertinentes, ¿sí? Entonces, ahorita les comparto pantalla. Ya, a ver. Si pueden ver bien o le hago más grandecito, me parece. Ya, ahí está bien. listo. Entonces, estimado Carlos, Lucía, bueno, sí, Lucía ya conoce la metodología. Patricio, la intención es que ir respondiendo estas preguntas en manera declarativa para que podamos con esto inspirar la siguiente mesa, ¿no es cierto? Entonces, la primera es cómo se manifiesta la falta de acceso a agua potable segura en la vida diaria de las mujeres y niñas de las comunidades afectadas por la minería. De la comparecencia de Carolina nos sugiere que la contaminación del agua provoca un aumento en las distancias para conseguirla. Sin embargo, no proporciona ya. Entonces tenemos esa postura, ¿no? Que claro, una de las primeras afectaciones
de la contaminación es que provoca que las distancias para conseguir el agua sean más mayores, ¿no? Entonces, ¿qué consideran entre todos y todas? Estaría bien que nos vayan comentando cómo se manifiesta la falta de acceso a agua potable segura en la vida diaria de las mujeres y niñas de las comunidades afectadas por la minería. Ahí me gustaría, Sebastián, participar. Adelante. Ya hace un momento justamente hacían referencia a unas compañeras que tienen acá la organización Yuturi Warmi, se llama en Quichua, y significa Guardianas de la Selva. Ya está liderada por Elsa Cerda, y justamente la semana anterior conversábamos sobre las dificultades que tienen. Primero, como dice hace un momento, de cada vez ir más lejos a conseguir el agua, porque el agua del río Hatun Yaku está contaminada por la minería. Y el riesgo que corren las mujeres y niñas que viven en las riberas de estos ríos, de Hatunyaku, de Serena, Tala, luego la parroquia Pano, desafortunadamente se enfrentan a enfermedades infecciosas que ya ha tenido varias consecuencias, varios casos de niñas, adolescentes y mujeres, igual que tienen dificultades. Otro de los temas es el saneamiento e higiene que no tienen en estos lugares. Estas enfermedades han sido cada vez más recurrentes y por ello la preocupación, tal es así que actualmente me decía Elsa, han puesto un control gestionado, autogestión de la comunidad, para que se conozca quién ingresa y quién sale, porque la invasión de gente foránea que viene con maquinaria pesada va en contra de la voluntad de la comunidad para que no exploten esta zona. Me decían que en la parte de arriba, donde ya lograron entrar, ¿qué será? Persuadiendo, no sé, a la gente de un sector, se ha vuelto una zona vulnerable. Las niñas, las personas que asisten por el lugar están viviendo temas de acoso y violencia, ¿sí? Estoy hablando de violencia sexual. Entonces es un riesgo el que ven que gente de mala procedencia que quiere explotar y que quiere ingresar a la fuerza a estos lugares. Si bien es cierto, el río pertenece al Estado ecuatoriano, ellos no podrían, pero también se enfrentan a que el Estado ecuatoriano mismo no les permita poner este control, así que en este momento están siendo también demandadas por evitar el paso de la gente hacia estas comunidades. Entonces, el riesgo en el que se ponen también la dirigencia es bastante alto. Asimismo, la falta de acceso a higiene en estas comunidades afecta regularmente a toda la familia, pero más a las mujeres y a las niñas, es lo que se ha visto según los datos del hospital acá en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, sí es fuerte. Otra cosa es que la mayoría de personas que asisten para recoger el agua son las mujeres. Los hombres generalmente están en la chacra, entonces por eso la preocupación, y como hace un momento veía, Yuturiwarmi está conformada por mujeres en su 99%. Así que, y son más, son mujeres adultas, pocas son como 4 o 5 mujeres adultas mayores, pero el resto, el 85% diría que son adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces están siendo motivadas a cuidar y por eso son guardianas de la naturaleza. Por eso también debemos decir que este trabajo silencioso muchas veces de las mujeres por brindar seguridad a su zona se convierte también en un riesgo para quienes comandan esta actividad. Recuerden que según nosotras cuando recogíamos después de la pandemia datos estadísticos veíamos que más de 2 millones de personas en el mundo no tenemos acceso ni servicios básicos de saneamiento, de alcantarillado, y las más afectadas siempre la ruralidad, niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad, que generalmente somos las que habitamos y buscamos cada vez más lejos las aguas que vienen de las montañas. Aquí les decimos chorros de agua porque del río Grande, del río
navegable, del río que se explota turísticamente y ahora lo están explotando a través de material pétreo y la minería aurífera, es imposible. Esas aguas no se pueden consumir, ¿sí? El daño que están en este momento provocando es solamente porque se bañan en el lugar, ¿sí? Ya para el consumo, absolutamente este río está totalmente contaminado. Así que la situación es bastante difícil. Lo que nosotras sugeriríamos es que se valore el rol y la identidad rural como guardianas naturales de la vida, guardianas de la alimentación, de la chacra, del producto, de la zona, el cuidado de la naturaleza, que a pesar de estar, ya digo, con amenazas muchas veces y ahora con demandas, ellas continúan con nuestras compañeras en territorio cuidando la madre tierra, las semillas saludables, como les dije algún momento, que no contengan químicos y que sean naturales, manteniendo los saberes ancestrales. Y también nosotros lo que pedimos es el derecho a la convivencia más humana, solidaria, tanto lo urbano como lo rural, porque no es que porque somos rurales somos de otro planeta, ¿no? Entonces sí pedimos la solidaridad también de la ciudad, que valore nuestros productos desde una visión de reciprocidad. Las aguas bajan del páramo, del campo, hasta la zona más baja, y entonces que no desvaloricen la actividad que se realiza en el cuidado de la madre naturaleza. También nosotras queremos promover la efectiva participación ciudadana y política de nosotras como mujeres rurales y el acceso a espacios de toma de decisiones, porque cuando hay las reuniones comunitarias piden la autorización y la mayoría son hombres y como ofrecen dinero para pasar la maquinaria o les dicen les vamos a alquilar el terreno por cierta cantidad de tiempo, la persona que da paso es el hombre, el varón. La madre de familia, la mujer que está allí, ve lo peligroso, pero no tiene voz y voto para decir no, que no se permita, ¿no? Y finalmente, pues también promover una legislación afirmativa, de pronto políticas públicas en todos los lugares, tanto parroquias como cantones, para que aseguremos el derecho y el acceso a la propiedad de la tierra, al agua y los recursos naturales como tal. Entonces tenemos una legislación nacional, como es la ley de minería, la ley de tierras, pero que poco o nada se ha logrado con esta legislación. Estamos siendo invadidas, yo estoy hablando de acá de la región amazónica y lo propio en la sierra ecuatoriana, donde estamos siendo afectadas por las transnacionales, son empresas muy grandes, hay mucho poder económico de por medio que ha afectado tantísimo. Prácticamente esta afectación y el derecho al acceso al agua cada vez se pone más difícil, cada vez ha provocado la muerte de personas y también la muerte del recurso importante como es el agua. Es por eso que nosotras como Red Lab tenemos uno de los temas que se pone en consideración siempre en las agendas muy puntuales de las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe, como es agua, nacimiento, vida y muerte del agua, porque hay sectores donde prácticamente estamos perdiendo esos nichos de agua, esos ojos de agua, como les decimos acá, y cada vez se va secando el recurso hídrico que antes veíamos con mucha cantidad, se van secando los ríos. Entonces, estar a la espera de que llueva, de que aumenten esas aguas y que recorran, ¿no? Que vayan limpiando, también cada vez es menos el acceso a ríos descontaminados, sino más bien a ríos que han perdido su valor o su recurso, mejor dicho, ictiológico, porque la pesca también cada vez se vuelve más difícil. Y si es que comemos pescados, como ya hubo la alerta en Orellana, son pescados contaminados, ¿sí? Por estos productos que utilizan en la minería aurífera. Entonces, estamos hablando de el cuidado de donde nace el agua, pero también en el recorrido, su vida provoca también la exageración de explotar este recurso en la muerte de este eh,
recurso hídrico como es el agua. Yo hasta aquí quisiera dar mi tema y muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, estimada Lucía. Eh, Aquí consultar, ¿cree, es pertinente separar el extractivismo petrolero y minero? O, porque claro, aquí no hemos tocado mucho el tema de la contaminación por petróleo, entonces no sé si pueden ilustrar Mira, un poco. nosotras acá en Sucumbíos tenemos alrededor de 23 mecheros que todavía ustedes lo ven de pronto, en vez de ver las palmeras, el paisaje, el sol, acá esos mecheros conviven con la gente y tenemos el cáncer que ha matado a muchas personas en la parte norte, tanto entre Sucumbíos y Orellana. Y hay un grupo de niñas y adolescentes que le pidió al gobierno nacional a través de una demanda, ¿sí? Para que retire esos mecheros, pero el Estado ecuatoriano ha hecho caso omiso. No, En al este caso, ¿la contaminación se parece o son muy distintas del perjuicio que se tiene frente al extractivismo minero y petrolero en cuanto al agua? se parece porque de igual manera el aumento de las enfermedades cancerígenas son a la par. ¿Qué Los les químicos, parece si aquí les consideramos como afectadas por el extractivismo, para no hablar solo de minería, o le vemos sí, oportuno que tengamos un punto específico de minería? porque al norte el petróleo, a ver, Sucumbíos y Orellana, petróleo y oro, aurífero. Napo, también petróleo y lo que es aurífero. Morona Santiago, aurífero. Zamora Chinchipe, aurífero. Entiendo que en Azuay también todo lo que es Quimsacocha es aurífero. Estamos por la costa también, de igual manera a ver, en Cotopaxi, en Palo Quemado, también es aurífero y también son transnacionales que están afectando y que, es más, creo que eso se ha vuelto mediático y sabemos lo difícil que están pasando nuestras compañeras y compañeros allá en Palo Quemado, en Cotopaxi, con demandas legales. Los militares ofendiendo, entrando, amenazando, porque al ver armas ya es un temor fuerte dentro de la comunidad. Entonces, sí, el extractivismo tanto del petróleo y del oro nos ha afectado muchísimo. A raíz de la pandemia esto ha proliferado, pero al 200% diría o algo más, porque es ya muy, se ha normalizado que la gente hable de la contaminación y con la facilidad que tienen el acceso a las concesiones que el mismo Estado ecuatoriano les facilita, porque las concesiones no los dan las provincias, no los dan los gobiernos seccionales, el territorio. Las concesiones lo da en la capital de la República y lo da el Estado ecuatoriano como tal. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Carlos. Veo tu manito levantada. Sí, justo muchísimas gracias por el espacio. Creo que aquí solamente aportar exactamente les he puesto los dos gráficos. Creo que es importante la contextualización a través de datos estadísticos, ¿no? Y de cómo estamos nosotros en el tema de agua en las zonas rurales y justamente en las zonas mineras. Es aún más preocupante que la supuesta inversión en responsabilidad social empresarial no se da en estos sectores. Como podemos ver, la mayor cantidad de explotación minera es en la zona amazónica, en la parte sur, en la minería, en la parte norte, digamos, el tema del petróleo, y la calidad del agua que tienen estas zonas es paupérrima. O sea, como pueden observar, la principal presencia de E. coli se da se da en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En ciertos sectores, lo cual llama muchísimo la atención para las acciones que se puedan desarrollar, digamos, en el tema de calidad de agua, ¿no? Pero hay un dato aún más preocupante, y esta imagen te agradecería, amigo, si la puedes compartir en el chat, la última que te acabo de pasar, son los datos de la ENDI, la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, que les invito a revisar y creo que debe ser un insumo básico. Por ejemplo, ahí podemos cruzar los datos de minería con los datos de la calidad del agua para ver qué calidad de agua están teniendo los sectores mineros o las provincias donde existe mayor cantidad de minería. El tema de cuántas personas realmente.
Claro, exacto. Pero ahí lo que quisiera que vean es este datito acá. El E. coli en fuente, no sé si tal vez Estefanía ya tocó este tema, con todo me gustaría precisar. Es decir, cuando yo abro la llave del agua de mi casa en el Ecuador, tiene un 18,1% de presencia de E. coli. Pero desde que yo abro la llave hasta que yo le paso al vaso, es decir, a lo que yo me tomo, en eso puede pasar muchas cosas, que no me lavé las manos, que no herví el agua, que no almacené, hice un vaso sucio, que dejé que el agua esté reposando mucho tiempo, incrementa en aproximadamente 12 puntos porcentuales, 12, 13 puntos porcentuales. ¿Qué me quiere decir esto y qué me quiere decir estos datos? Con esto quería fortalecer solamente el debate, invitarles justamente a esta propuesta que estaba haciendo con Agopare del uso de datos para sustentar estas afirmaciones que nosotros ya tenemos, por supuesto, que es el tema de la minería. Primero, el agua segura es el agua apta para el consumo humano, agua ya digamos que más allá de que haya sido tratada, esté apta para nosotros poderle dar el consumo adecuado dentro de nuestros hogares, más aún para las mujeres y para el tema del cuidado del hogar en la etapa gestacional, que es fundamental el consumo de agua segura. Y por otra parte, la importancia del cruce de datos para entender justamente cómo se está dando el acceso al agua de calidad dentro de las zonas rurales. Porque recordemos también esta percepción de que el agua yo puedo tomarla directamente desde los páramos o desde el río, puede generar, digamos, algún tipo de problemáticas por las bacterias y la presencia sobre todo de E. coli. Entonces, ¿qué me invita a esto? A generar prácticas de agua segura, correcto, cuidado del agua, digamos, en la fuente, desde la visión ambiental, pero también del agua segura enfocada en el consumo humano y en el consumo de gestantes, de niños, que es lo que nosotros abogamos como Fundación Red. Entonces, a fijarnos un poquito en los datos que nos puede dar un apoyo significativo a esta lucha, digamos, por la presencia, digamos, de agua, sobre todo en temas de acarreo de agua, de problemáticas, de prácticas de cuidado, lavado de manos, que son fundamentales y que muchas veces en las zonas rurales no tenemos todavía estas prácticas tan arraigadas. Solo para cerrar mi intervención, me voy a permitir compartirles el, la encuesta nacional de desnutrición crónica infantil para que ustedes la puedan revisar a detalle y la puedan incluir. Yo tengo una reunioncita a las 10, pero me quedo pendiente, digamos, de los resultados de este proceso y si hay alguna duda a todos, muchísimas gracias por el espacio. Creo que es súper valioso, más aún desde ustedes que están generando estos datos. Muchas gracias, Carlos. Ya, listo. Solo déjenme guardar esta info por acá. Listo. Entonces, tomé algunos apuntes sobre las estrategias, ¿no? Que nos propone Carlos en otra pregunta, ¿no? Pero les propongo ir avanzando, ¿sí? Si es que alguien más tiene igual un aporte, enhorabuena, ¿ya? Entonces, mi correo, ya, ahí está igual el correo de Carlos. Sí, ya. Entonces creo que como consecuencias del extractivismo está el acoso y violencia sexual por parte de foráneos, el enfrentar judicialización por parte del Estado, las afectaciones a la salud de las mujeres en cuanto a la higiene. Esto también como que se sustenta en el tema de la salud sexual y reproductiva por el riesgo de infecciones urinarias, vaginales, la higiene menstrual, la atención adecuada, el tema de los los trayectos más largos para conseguir el agua porque las mujeres cargan con ese peso. Entonces, y también la exposición a la doble o mayor vulnerabilidad de las mujeres gestantes, ¿no? Que interactúan con el agua que no es segura. Carlos también nos mencionaba la gran problemática del E. coli, que es lo que genera ya afectaciones en la salud de niños por el consumo de pescados, entre otros, que es súper importante y creo que debe haber en varios aspectos de esto, ¿no? Entonces, para que podamos avanzar, luego les vamos a pedir ayuda a Redney para que podamos sistematizar estos aportes. Lo que hice es subrayar solo como que las ideas principales a fin de que luego podamos ir
con más tiempito ir sistematizando que no se nos quede nada. Y recordarles que este documento también, hasta que cerremos el acta, será hasta el martes, por si alguien igual quiere aumentar algo o alguna cuestión, observar algo, pues está en todo su potestad de hacerlo, ¿ya? Por otra parte, continuemos. Además de la contaminación del agua, ¿qué otros impactos directos o indirectos tiene el extractivismo a gran escala en la agricultura y la ganadería local? ¿Cuáles son las pérdidas económicas más significativas que enfrentan los productores? Quisiera darles paso, si tienen algunos criterios. Ahí está la pregunta solita. Además de la contaminación del agua, ¿cuáles son los otros impactos directos o indirectos que genera el extractivismo? Que genera. La deforestación y la delincuencia. Muchas gracias. Como otros pérdidas económicas más significativas, capaz se pierde producción de productos como que endémicos. No sé si eso ha pasado, que baje el nivel de producción de la producción que tradicionalmente se acostumbraba a sembrar. O no sé si enfermedades en los animales, alguna cuestión así, de pronto. Aquí generalmente decía la deforestación porque lo que más se ha perdido es justamente los árboles más valiosos. La selva en sí tiene muchos árboles ancestrales, el ceibo, que tiene el ceibo, el chuncho, el guayacán, esos árboles muy lindos que se tienen en la Amazonía, en la selva como tal, y desafortunadamente se está perdiendo muchísimas, muchísima área, no recuerdo exactamente, ya voy a revisar cuánto se pierde en cada zona. Nos hablaban unas compañeras del grupo Napo Alma a la Vida que da seguimiento al tema de la minería y decían correspondiente a 15 o 20 estadios, ¿no? Que la zona se encuentra deforestada y que solamente desde tierra nos damos cuenta que hay deforestación, mucha área, pero desde el cielo con los drones se ve una importante devastación que ha cambiado prácticamente la, eh, la visión de la selva, o sea, cambia la geografía de la zona. Y otra cosa también, la minería ha hecho el desvío de las aguas. Y eso ha provocado las inundaciones de forma más regular y claro, la pérdida de productos de los productos de corto plazo, porque la yuca se siembra generalmente en las riberas, en las playas, se pierde muchísimo y las más afectadas como siempre, porque las que más sembramos y nos dedicamos a la producción para expender somos nosotras, las mujeres, ¿no? Entonces, y eso no se está viendo de forma mediática, sino bueno, perdieron allá, ¿para qué? Por eso te decía también la reciprocidad, la solidaridad con la ciudad, porque en la ciudad lo que nos dicen, pero si ya saben que no deben sembrar en la playa, ¿para qué siembran? ¿No? Entonces, imagínense, nos sentimos también abandonadas por gente insensible, que es feo perder tanta producción, el trabajo que cuesta también sembrar. Así que la devastación, es una devastación lo que se tiene con esto de la deforestación, el cambio de la geografía, el, los ríos que van perdiendo su cauce normal y cuando crece recuperan su cauce, por cierto, y ahí es donde suceden muchas inundaciones y desastres para las familias que viven en las riberas de la zona alta y la zona baja. Prácticamente acá tenemos afectados el, a ver, Feriatala, Pano, Puerto Napo, Aguano, Misaguayí, Chontapunta, que ya está con el límite con la provincia de Orellana. Prácticamente las 7 parroquias son afectadas
por estos ríos, los ríos afectados de Jatuyacu, el río Napo, el Anzu, el río Tena, río Pano, todos estos ríos, imagínense, si yo les voy nombrando solo así sin tener un listado acá, sino solamente lo que se me viene a la mente, es muchísima la pérdida del recurso natural, del recurso eh, de la selva, el ecológico y por supuesto las pérdidas humanas que vamos viendo, ¿no? Porque hay mucha gente que está contaminada, padeciendo enfermedades y otras pues ya no están ni para contarlas. Muchas Ahí, gracias, Lucía. Tal vez Ana le vi que nos levantó la mano. Sí, muy buenos días. No, para acotar nada más y reforzar un poquito más el criterio de la compañera que nos antecedió la palabra, es la misma realidad que tenemos acá en la provincia de Zamora Chinchipe. Actualmente el cauce del desvío o digamos o el cauce de los ríos ha cambiado producto del extractivismo, de la minería a gran escala. Por lo que se vieron gravemente afectadas dos cantones importantes de la provincia que son muy productivos, como es el cantón El Pang y el cantón Yansatz. El río Zamora prácticamente afectó todas esas zonas y hubo prácticamente una pérdida grande dentro de la provincia valorada en 5 millones de dólares. Entonces yo creo que toda esa situación debemos considerar y tener en cuenta y hacer conciencia para buscar alternativas que se pueda mitigar de alguna manera el tema de la minería. Es algo grave que sucede dentro de nuestra provincia, pues, y sí, afecta, como dijo la compañera, a que haya el desvío digamos, del cauce del río, afectando en lo que es la producción, en la crianza de animales menores, en deforestación, digamos, prácticamente también la producción agrícola, ganadera, se vio totalmente afectada. Entonces, yo creo que eso sí hay que considerar y tener en cuenta para poder buscar soluciones que puedan ayudarnos de alguna manera a mitigar esta situación que actualmente está sucediendo dentro de nuestra provincia también. Eso de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Tal vez Patricio, siga adelante. Sí, muchísimas gracias por el espacio. En realidad, respecto a esta pregunta que ustedes plantean, a mí me parece que, bueno, el tema de la agricultura y la ganadería más bien es una consecuencia de eso, pero el real impacto que yo le veo es el impacto social que tiene esas actividades. Acá, especialmente en la zona sur del Ecuador, el impacto social que ha tenido la entrada de la minería, sea legal o ilegal, es importantísimo en el tema social, porque estás pasando de una zona que se ha caracterizado por vivir, se puede decir, de una manera bastante tranquila, pero modesta, a saltarse a un sistema económico bastante fuerte, que es el que trae la minería. La minería ilegal mueve grandes cantidades de dinero, muchísimas cantidades de dinero, que si se establece en una zona en donde estas grandes fluctuaciones de dinero no eran constantes, pues ese cambio abrupto causa un impacto social fuertísimo. Estamos hablando de una zona en la parte sur que es una zona netamente cafetalera y de café de exportación y de calidad. Actualmente las principales quejas que tienen los agricultores es que no hay mano de obra, porque toda la mano de obra está en la minería y porque toda la mano de obra que usa la minería les paga el doble que les paga la mano de obra que pagan en los temas agrícolas. Pasamos recién las cosechas de café, no había quien coseche café. ¿Por qué? Porque toda la mano de obra estaba volcada a la minería ilegal. Entonces ahora los jóvenes principalmente ya no quieren trabajar si antes teníamos escasez de mano de obra en la parte agrícola, ahora más todavía, porque se prefieren ir a trabajar en la mina unas 8 horas y ganarse lo que se ganan en qué sé yo, una semana o 2 semanas. Entonces es importantísimo identificar principalmente en dónde está el problema para poder atacarlo desde ahí. Porque si nosotros decimos que, claro, en verdad se han perdido bastantes grandes extensiones de ganado, grandes extensiones de terreno de cultivo, pero el verdadero problema está en el impacto social que tenemos y es ahí en donde tenemos que quizás cuando busquemos soluciones atacarlos. Eh, Tratar de a la misma comunidad concientizarla de los recursos de los cuales son dueños y en donde ellos viven, para que de alguna otra manera, o sea, lo sepan valorar y esto tenga peso al momento de hacer una explotación
una explotación minera. Lo otro que mencionaban también las compañeras que nos antecedieron, el tema de la delincuencia, zonas que han sido por toda la vida tranquilas, se está viendo casos de delincuencia organizada. Entonces, eso causa en los jóvenes especialmente un impacto tremendo. Entonces, desde mi punto de vista y en conclusión, creo que deberíamos tratar de buscar esas soluciones que los enfoquen más a los jóvenes y a la población a tratar de concientizarse más acerca de la explotación y también a poner en una balanza, si bien es cierto, la economía de ellos requiere el ingreso de recursos, pero no saber identificar si es recursos para vivir o para, qué sé yo, que se convierten ya en un sistema vicioso de codicia en este sentido. Entonces, eso es por el momento lo que les podría mencionar. Actualmente, por ejemplo, acá en esta zona donde pasamos, de zona de Loja de Zamora, como les digo, es una zona netamente de café de exportación. Todavía no se ha visto que el café de exportación se vea afectado ya por la contaminación que existe del agua, porque este café, además de ser de libre deforestación, es un café orgánico y que está sometido constantemente a análisis químicos para poder ver su pureza. Va a llegar el momento en el que el productor, el agricultor, va a producir orgánicamente, pero como las fuentes de agua están contaminadas, pues lamentablemente su café no va a pasar las pruebas y eso les va a afectar directamente a su economía. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Creo que igual hemos recogido varias valiosas ideas. Quisiera igual con la intervención de Patricio dar pie a la siguiente interrogante, ¿no? ¿De qué manera la minería o el extractivismo, para hablarlo más amplio, el extractivismo, eh, a ver, ¿de qué manera ha alterado el extractivismo la estructura social y la convivencia en las parroquias? ¿Cómo perciben las comunidades el aumento de la inseguridad y la delincuencia? Creo que, claro, esta es solo una parte, ¿no es cierto? Le voy a borrar porque esa es una parte. Patricio nos comentaba que el impacto social justamente es lo que está trastocando, trasmudando las dinámicas locales, en donde la vida tranquila se ha cambiado, un sistema económico mucho más agresivo, ¿no? Donde se observa el cambio de dinámicas en cuanto a las relaciones laborales, donde se prefiere un día de trabajo en la mina a cambio del trabajo en el agro, la delincuencia organizada que va en escala y también la importancia de tener este enfoque de concientización y sensibilización en jóvenes. Entonces, quisiera igual dar la palabra, abrir la palabra, pues si se nos ocurre qué más o qué otras partes de la estructura social y la convivencia en las parroquias se ha alterado por el extractivismo. La Aparte de las que falta, Patricia. Ajá, adelante. Sebastián, lo que es ha venido a romper el tejido social, se han dividido las comunidades. ¿Por qué? Porque la minería les compra o alquila sus servicios o les pagan por ingresar la maquinaria, ¿no? Y entonces, claro, está el poder económico de por medio y hay la otra parte que quiere conservar esa zona, que quiere mantener y cuidar las aguas, la chacra, ¿no? Ya ha habido pugna, ¿sí? Pugna entre las comunidades. Entonces han roto el tejido social, el extractivismo. Y eso es bastante fuerte porque vemos también que hasta se vuelve mediático. Hace 2 o 3 semanas veíamos en Quito un grupo de Yut Supino y es una familia o su familia y sus descendientes que le pedían a la ministra que le retire la clausura de una cierta minería, mientras que acá toda la parroquia pedía que ya no exista minería, o sea, que se retiren más bien. Entonces, mire, ese choque de criterios siempre debido al poder económico que manejan pues estas transnacionales, estas empresas. Para nosotras como mujeres y que venimos de la chacra, yo les decía en algún momento,
$1 es bastante, $5 no se diga, y peor si hasta a través del poder económico manipulan y cambian la mentalidad de nuestra gente para poder ocupar las zonas. Es muy complicado y complejo porque, ya digo, rompen la cosmovisión de nuestra gente, ¿no? Éramos totalmente cero minería, cero extractivismo y vivíamos en mejores condiciones. Ahora no, nos tenemos que enfrentar a la delincuencia, a la prostitución, a la insalubridad, la inseguridad, a personas indocumentadas y hemos tenido también enfrentamientos eh, con armas en algunos lugares. Entonces la inseguridad es latente, es lo que estamos viviendo, o sea, nadie nos contó, estamos viviendo. Muchas gracias, Lucía. Eh, Tal vez alguien más nos quiere aportar y si no, también les invito a pasar a la siguiente. Creo que está bastante claro que se alteró la estructura social a través de como esta ruptura de las organizaciones de base, el tejido asociativo, en función de todo lo que circunda en el poder económico, ¿no? Y también eso ha cambiado las dinámicas de vida, las formas de relaciones laborales y creo que está súper interesante y completa esta parte. Les propongo pasar a la siguiente. eh, que todavía nos falta algunas y por respeto a los tiempos también. Ya, sobre la gobernanza y las soluciones. Nos comentaba Ana que en Zamora hay unas iniciativas que se denominan la Declaración de Áreas de Protección Hídrica. Nos contaba que son procesos un poco ágiles, pero que dependen mucho de voluntades, ¿no? Entonces, aquí más que nada lo vimos esto como una alternativa como para empoderar a la gente local. Entonces, sobre ese contexto, ¿cómo creen ustedes que se puede agilizar el proceso y asegurar el apoyo estatal y de la sociedad civil para promover que se declaren áreas de protección hídrica? Estaba pensando, no sé si las mancomunidades puede ser una vía. Ya, creo que, a ver. Sí, Patricio tal vez nos quiere aportar que le escuchaba por ahí. Y si no, pues igual abrir, invitar a la plenaria, que podamos ahorita lanzar algunas ideas para ver cómo podríamos promover en los territorios que se declaren áreas de protección hídrica. Si me permite, Sebastián, sí, justamente eso es lo que expusimos en la reunión anterior y por eso habíamos invitado también a Patricio Jaramillo, que como este funcionario de Naturaleza y Cultura a través del proyecto Cuidar, nos pudieron ayudar pues con la parte técnica y en sí ayudar a coordinar la gestión para la declaratoria de un área de protección hídrica en este caso, para la parroquia Valladolid y abarca también el cantón Palanda como, digamos, para proteger 20.000 hectáreas era de protección, ¿no? De esta área, en donde, aparte de proteger los recursos naturales, también estamos llevando a cabo con ellos un proyecto de agricultura sustentable bajo acuerdos de conservación. En ese sentido, yo sí quisiera pedirle al ingeniero Patricio si nos puede explicar un poquito más. Él conoce a fondo del tema y cómo funciona esta alternativa a mitigar un poco lo que es también la minería y también poder ayudar a través de los productores a hacer conciencia ambiental sobre producir de una manera sustentable y también, aparte de eso, bajo acuerdos de conservación. Sí, muchísimas gracias, Anita. En efecto, así es. Meramente mencionar que las áreas de protección hídrica son una iniciativa nacional que es liderada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Bueno, ahora con esta nueva transición no sabemos si podremos seguir con la declaratoria. Se han hecho algunas declaratorias de áreas de, de áreas
de APHs, áreas de protección hídrica a nivel nacional. No tengo el dato ahorita, pero ya existe una gran cantidad del territorio que está cubierto por las áreas de interés de protección hídrica. Una de esas áreas de protección hídrica es precisamente la declarada en el mes de noviembre, de diciembre del año 2024, que es la de Corazón de la Amazonía, que es la que les está hablando Anita Rodríguez. Entonces, estas iniciativas que ahora se están dando de conservación, a diferencia de las anteriores, por ejemplo, de los parques nacionales, de los bosques protectores, de las zonas de vida, a diferencia de eso es que parten desde la comunidad. Son una propuesta de la comunidad hacia el gobierno, no al revés. Nosotros como Naturaleza y Cultura Internacional apoyamos estos procesos y cuando una comunidad tiene el interés, nosotros le apoyamos a la comunidad precisamente para que pueda iniciar el proceso de declaratoria de área de protección hídrica con el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Entonces, el primer requisito, necesitamos sí o sí una comunidad o una población concientizada que quiera proteger. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros podemos hacer todo un análisis multicriterio y aquí quisiera hacer un paréntesis respecto de lo que dijo el compañero Herbes, el intercambio de datos. Nosotros tenemos nosotros hacemos un análisis multicriterio que tiene que ver con capacidad de uso del suelo, con el uso de la cobertura actual, cuántas fuentes de agua existen en la zona, cuál es la potencialidad del suelo, nos tomamos en cuenta, por ejemplo, el, el del PUG de cada uno de los municipios. Y en base a todas estas variables, nosotros hacemos un análisis para decir, esta área es la que necesitamos proteger. Pero con los datos que el compañero Gerves decía, o sea, entre más datos tenemos, es mejor poder sustentar la propuesta. Por ejemplo, los datos que él mostraba del tema de desnutrición, el tema de salud pública mismo, son datos que es un poco complejo. No digo que no están libres, pero es un poco complejo y además en las zonas rurales son datos que no existen porque esos datos fueran determinantes para nosotros poder todavía defender mucho más el por qué estamos declarando como área de protección hídrica cierta zona. Entonces, eso es importantísimo y yo sí creo que dentro de esta propuesta que ustedes están haciendo, ese es uno de los factores principales, el levantamiento de datos y el compartir los datos, ¿sí? Cierro el paréntesis y sigo con el tema de las áreas de protección hídrica. Entonces, una vez que la comunidad ha presentado su interés de declararla a cierta área como área de protección hídrica, nosotros con el Ministerio del Ambiente hacemos todo el expediente necesario y en un plazo de 90 días se declara el área de protección hídrica. Acá en el corazón de la Amazonía fueron 20.000 hectáreas, una de las áreas de interés de potencial áreas de protección hídrica más grandes del sur del Ecuador. Y en base a eso también la ventaja que da este tipo de acciones, primero es que se puede decir, le ponemos un candado jurídico o se las ponemos un poquito más difíciles a los mineros, en realidad, porque no estamos diciendo que ya porque la declaramos al área de protección hídrica, chuta, prácticamente no va a haber. Ustedes saben que la minería ilegal se mete en donde sea, no le importa si es que tiene algún candado jurídico, alguna cosa, es por eso que tenemos incluso minería en parques nacionales, pero eso es la minería ilegal. Sin embargo, sí se las ponemos un poquito más difíciles. Pero aparte de esto, este tipo de iniciativas, este tipo de acciones atraen a la cooperación internacional. Se pueden establecer programas. Ahora justamente Anita lo mencionó, el programa de agricultura sostenible, de café sostenible. Es un programa que lo está apoyando la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque trata un poco de enlazar esta parte de producción con conservación. Entonces, de lo que se trata es apoyar iniciativas que si bien es cierto, son productivas, pero que van de la mano con la conservación del ambiente. Este proyecto, en breves palabras, lo que hace es que los productores
produzcan café, pero bajo sistemas agroforestales, por ejemplo. Si es que sus potreros, si es que sus cultivos están desprovistos de árboles, pues ellos tienen que ir de a poco implementando estos árboles para recuperar el paisaje de la zona. Entonces, esto a su vez que ayuda a su producción, también ayuda al paisaje y a las fuentes de agua principalmente a recuperar su cobertura boscosa y por ende o como consecuencia tener una mejor calidad de agua. A más de eso, esto trae un gran impacto en lo que tiene que ver con sensibilización ambiental. Para que tengan una idea, en el Cantón Palanda y en el Cantón Chinchipe, que es en la zona en donde nosotros ahora estamos trabajando, este, eh, existe solamente una área de protección hídrica que es Corazón de la Amazonía. Coincidencialmente, el lugar en donde más sensibilizada la gente está respecto en temas ambientales es esta parroquia, la parroquia de Valladolid. Entonces, como que es consecuencia de, a más de conservar, también tiene un impacto social que desemboca en la sensibilización de la población. Eso por ahora, compañero. Muchas gracias, estimado Patricio. Súper clara la intervención. No sé si desde la experiencia, Presidenta Ana, eh, se identifica tal vez algunos, o Patricio también, qué incentivos, aparte de los ya mencionados por Patricio, que sería, bueno, entrar en círculos económicos sostenibles, posibilidad de ser visibles ante cooperantes, los beneficios de la salud que trae la conservación. ¿Qué otras cosas pueden incentivar a los territorios, a las asociaciones, a las organizaciones de base de las parroquias rurales a que puedan tender o pensar en estas posibilidades? ¿Será que puede ser un poco de información que les hace falta para motivarse o qué creen que pueda ser lo que hace falta? Sí, yo creo que sí, efectivamente es información, porque nosotros en todos los procesos que hemos apoyado para la declaratoria de áreas de protección hídrica, primero tenemos que entrar con un tema de informar bien a la población de qué se trata, porque cuando nosotros decimos una área de protección hídrica, a la gente inmediatamente se le viene la idea es que va a ser otro parque nacional, en otras palabras, o sea que prácticamente eso se va a conservar y ellos no lo van a poder topar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en un sistema de socialización para mencionarles que si bien es cierto, esto va a entrar en un sistema de conservación, pero que las actividades productivas que se están desarrollando dentro de estas zonas, pues van a seguir. Lo que sí van a someterse quizás a un régimen un poco más estricto en el tema por ejemplo, ya no cortar más árboles, ya no hacer más invernas, pero también vendemos un modelo de negocio que es atractivo para la gente. ¿Por qué? Porque actualmente la tendencia del comercio en todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería tiene que ver con libre deforestación, con conservación. Entonces, ahora las personas que producen bajo estos sistemas tienen mucha más ventaja que los que no producen. Por ejemplo, acá mismo, en esta zona, Cantones Palanda y Chinchipe tienen la certificación libre de deforestación. Entonces, el café que ellos venden, para poderlo vender hasta el 2024 era opcional. Ellos podían vender café libre de deforestación o café con deforestación. Pero ahorita la Unión Europea ya puso como requisito que todo café que sale a Europa tiene que ser libre de deforestación. Entonces ahorita ya es una obligación para los productores de acá ya no cortar, es una obligación, ya no es opcional. Entonces, ahora, como les digo, la tendencia del negocio de la agricultura va en este camino, en el camino de la recuperación de los sistemas boscosos, en la recuperación de los paisajes, y pues ese modelo de negocio también es el que intentamos nosotros venderles para poder que ellos puedan también acceder y no tengan miedo, sobre todo de que si es que se hace una declaratoria de área de protección hídrica o cualquier otro tipo de área de conservación sostenible, pues se les va a quitar su modus vivendi, se puede decir.
Muchas gracias, Patricio. Súper claro, qué interesante. Me gustaría avanzar a la siguiente, si es que no tenemos alguna acotación más, a fin de poder ir avanzando. Ya nos queda solo media horita. Quisiera consultar con ustedes, ¿qué mecanismos pueden fortalecer la voz de las comunidades locales y garantizar que sus preocupaciones sean consideradas antes de otorgar concesiones mineras? ¿Y qué reformas institucionales serían necesarios para lograr aquello, no? Porque hay mecanismos de consulta previa, hay algunas maneras que ya están en ley, pero pese a todas esas materialidades perdón, formalidades que existen, observamos que aún las injusticias sociales, ambientales, están mucho más presentes que las legales. Entonces, Carlos un poco nos comentaba del tema de cruce de datos, promover prácticas de cuidado. También nos decía Patricio la importancia de levantar datos, o sea, datos y abrirlos, ¿no? Aquí una consulta me gustaría hacer, Patricio. ¿Cuál es puntualmente la crítica a la estadística que existe o no existe totalmente o existe parcial? ¿Cuál es su observación más específica sobre los datos? Bueno, por ejemplo, nosotros, o al menos yo que me dedico un poco al tema de sistemas de información geográfica, que sí nos gustaría cruzar, por ejemplo, los datos que se tiene en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Por ejemplo, de los niños que ingresan, tenerlos, primeramente, tener el dato de dónde son, el georreferenciado, el barrio de dónde son. Segundo, por ejemplo, qué enfermedades principales estos niños son atendidos. ¿Cuáles son las principales enfermedades? En base a este tipo de datos nosotros podemos cruzar. Por ejemplo, puede ser que en la zona de la canela, por ejemplo, hay minería ilegal, la mayor parte de las enfermedades de los niños sean referentes a la piel. Entonces estamos hablando de que los niños están contaminados y eso está trayendo eh, eh, casos de afectación a su piel. O puede ser que también sus principales enfermedades sean gastrointestinales. Entonces, eso nos permite a nosotros comprobar que la calidad del agua que se está consumiendo en estos sectores, pues tiene que ver o directamente tiene que ver con la salud del pueblo. Por ejemplo, el mismo caso podemos hacerlo acá en Valladolid. Valladolid es una parroquia que es libre en cambio de minería. Al menos por ahora no se ha visto que en la parroquia Valladolid, en donde se declaró el APH, este, exista todavía minería legal e ilegal. Entonces, y comparamos esos datos, puede ser que los niños que se atienden desde Valladolid, en cambio ellos casi no presenten, por ejemplo, afectaciones en la piel. O puede ser que los niños que viven en Valladolid tengan mucho menos índice de enfermedades gastrointestinales. Eso nos permite a nosotros defender cualquier posición referente a declarar ciertas áreas como de protección para la población. Y eso también les permite a las poblaciones conocer y darse cuenta de que en realidad pues están tomando o consumiendo una agua que no es buena para la salud, por más dinero que pueda generar, digamos, la actividad minera, pero se están prácticamente, su salud se está viendo afectada totalmente. Muchas gracias. Em, Legítima. Ya. Me gustaría igual consultarles si se les ocurre algunas otras estrategias. Creo que también lo de los datos comparto, que es sumamente importante, y comparto también, voy a ponerlo acá también, que los datos igual deberían tener como el rol planificador y el rol usuario final, por ejemplo, que también sean accesibles para la gente porque datos accesibles empoderan a las localidades, ¿no? Son las herramientas con las que ellos se defienden también. Entonces sí considero que la promoción, o sea, aparte, levantar datos específicos, sería interoperabilidad también lo que nos refería usted, estimado Patricio, específicos, interoperables y accesibles.
accesibles interculturalmente. Porque comentábamos en otros espacios que, claro, hay alguna información en cuanto a prevención de violencia, pero que lastimosamente no está traducido a idiomas como el Shuar. Entonces, claro, hay como esta intención de que el mandato también tenga esa particularidad de las lenguas maternas, que sería importante. Otra cuestión, la sensibilización yo he visto que está muy presente en las parroquias, en los territorios de extracción. Sin embargo, pregunto a ustedes, ¿por qué esa sensibilización no empodera a los sectores locales, ¿no? Para la defensa del extractivismo? ¿Qué hace falta? Estimado Sebastián, yo creo que sí los empodera, Sí los pero empodera. sí, están totalmente empoderados, pero también están totalmente con miedo. Tú sabes que se enfrentan a un monstruo que tiene gran poder económico y que no tiene compasión. Entonces, si tú dices aquí a una persona, le preguntas respecto de que si está de acuerdo o no con la minería, él te va a decir no. O sea, yo vivo en un ambiente natural, he vivido toda la vida en un ambiente natural y me gusta. Pero también así mismo te van a decir, pero es peligroso, yo no puedo irme a meter con estas personas porque puedo salir muerto. Entonces, este tema es bastante crucial y es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad y creo yo que el Estado tiene que poner ese énfasis en ese sentido, porque por más población que tengamos sensibilizada, no podemos enfrentarnos pues a casos armados. Como acá en el sur del Ecuador no se ve tanto, pero ya en la Amazonía norte y en la Amazonía centro-norte se ve cosas bastante fuertes, o sea, temas de armas que no tienen compasión. Entonces creo que es un tema más de seguridad antes de sensibilización. Ya, muchas gracias. Creo que igual está clarísimo. Sebastián, Eh, Adelante. sí, yo corroboro con lo que dice Patricio, la inseguridad, aquí estamos siendo extorsionados, el temor a que afecten a algún familiar nuestro, podemos estar sensibilizados con la madre naturaleza, con la familia y todo, pero si de por medio hay amenazas y extorsiones, sí nos ponen contra la pared. Entonces sí hay algunos casos que desafortunadamente ha sucedido eso y han entrado a la fuerza a sus tierras. Entonces la inseguridad y el temor, sobre todo si es que es visible, los grupos de defensa de estos sectores también han sido amenazados, o sea, y ellos lo dicen públicamente, los dirigentes han sido amedrentados y amenazados con provocar daño a su familia, ¿no? Entonces, el temor ronda en la ruralidad, ¿verdad? Es cierto. Listo. Creo que sí, es el criterio. A ver, Ana, tal vez. Adelante. Sí, bueno, muy aparte de que, bueno, esa es la parte principal, ¿no? De esta situación, el miedo de nuestros moradores, de las comunidades, igualmente, yo creo que muy aparte de eso también son las faltas de oportunidades y las faltas de trabajo. Yo estuve en una conversación con el rector de la unidad educativa de acá de nuestra parroquia y me comentó que incluso algunos estudiantes han tenido que salir de los colegios porque ven que es rentable estar trabajando en la minería para aportar a sus hogares, para aportar a sus casas en la parte económica. Entonces yo creo que la falta de oportunidades y de trabajo se da lugar para que también en nuestra comunidad la gente digamos, parte sea parte de la minería, de ir a trabajar ahí, pues y sustentar a sus hogares, a su hogar. Entonces yo creo que eso también es importante poder reflejar dentro de este documento que deben haber más oportunidades para las personas del sector rural. Eso. Muchas gracias. Listo, muy gentiles. Pasemos a la siguiente. Ya, a ver, solo acá uno que nos dejó Carolina que creo que se aplica en cuanto a fomentar los liderazgos de las mujeres, ¿no? Que hace que las decisiones
sean más inclusivos, diversos y reflexivos. Ya, sigamos. Dice, ¿cómo se pueden replicar y escalar los proyectos de producción sostenible y acuerdos de conservación para ofrecer una alternativa económica viable a las comunidades, reduciendo sus dependencias a la actividad minera y el impacto en prejuicio? Yo creo que esta le podemos unir a la de las APH, ¿no es cierto? Porque lo uno es consecuencia de lo otro, o si me ayudan ahí pensando. Porque la economía, a ver, dice, las alternativas económicas es una vez que se declara esta, ¿no es cierto? La APH, que se vienen estas otras opciones de promover cultivos sostenibles, que tengan posibilidad de mercantilización en mercados internacionales, o le tratamos como distinta. Les repito, ¿cómo se puede replicar y escalar los proyectos de producción sostenible y acuerdos de conservación para ofrecer una alternativa económica viable a las comunidades, reduciendo su dependencia de la actividad minera y el impacto en perjuicio de agua? Lo otro que se me ocurre es que Patricio al final también nos comentaba los acuerdos, hace falta socialización. Desde ahí, adelante, Patricio. Pronto, de pronto, articular alianzas estratégicas claves para la consecución de los objetivos, ¿no? Fortalecer el tejido social, la unidad, la confraternidad y autonomía de las organizaciones sociales, de las comunidades, recautelando la esencia e identidad humana y social. Fortalecer el tejido asociativo. Adelante, Patricio. La unidad, la Sí, confraternidad, autonomía. efectivamente, lo que quería mencionar ahí es de que no necesariamente tenemos que tener un modelo como un área de protección hídrica para trabajar en estos temas. Por ejemplo, acá en esta zona, a más de las áreas de protección hídrica, tenemos las áreas de conservación municipal y uso sostenible también que se llaman, que permiten también hacer este tipo de acciones en territorio. Por ejemplo, diferencia, área de protección hídrica, en este caso tiene una connotación parroquial. La lidera el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Valladolid. El área de conservación municipal y uso sostenible, como bien lo dice, es municipal, entonces lo lidera el municipio de Palanca. Simplemente es una cuestión de quién más o menos está como que a la cabeza de esa área para poder. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, con el GAD de Valladolid, tenemos previsto justamente o estamos desarrollando este proyecto con ellos, pero eso no quiere decir que no estamos trabajando en los otros sectores del área de conservación municipal de Palanda. Tenemos acuerdos de conservación en casi todo el cantón con propietarios que han querido pues sumarse a la iniciativa de conservar sus recursos naturales y de tener una producción sostenible. Lo que sí es importante que estén bajo un sistema, cualquiera que sea, bajo un sistema de jurídico, porque esto es la garantía, en cambio, para la cooperación internacional. ¿Sí? La cooperación internacional si, te va a apoyar siempre te diga por qué tú estás interactuando, estás haciendo esto en esta área y no en la de acá. Entonces nuestra defensa es porque esto es un área de protección hídrica, esto está protegiendo 5, 10, 15 fuentes de agua que abastecen a tantas poblaciones. Entonces, es importante la parte jurídica un poco para eso y también para poder darle este candado legal que nosotros necesitamos para podernos, se puede decir, o poder defender nuestra moción o el derecho de la comunidad y de la población a tener un acceso a agua segura como tal. Muchas gracias. Hay otra cosa que cuando leía esta acta se me ocurrió un poco. ¿Es posible hacer declaratorias mediante mancomunidades de gobiernos parroquiales?
No sé si quizá hay experiencia de esto o legalmente es viable que se junten algunos municipios, algunas parroquias, gobiernos parroquiales y que declaren una mancomunidad y esa mancomunidad pueda declarar, por ejemplo, una APH. ¿Es posible o no es posible? Por supuesto que es posible porque no tiene las áreas de protección hídrica no tienen una connotación de límite político territorial, sea parroquial, cantonal, o provincial. Un área de protección hídrica puede tranquilamente abarcar dos provincias, que incluso lo hay. Sí, entonces, más bien el requisito principal que se necesita para hacer una declaratoria de APH es de que la comunidad quiera hacerlo, porque el pedido nace desde la comunidad hacia el ministerio, no al revés, como les había dicho. Entonces, nace desde la comunidad. Y lo segundo, pues, ahora, claro, el gobierno central te pone ciertos requisitos también. Por ejemplo, dentro de un área de protección hídrica no puede haber ninguna concesión minera legalizada dentro. Entonces, ese ha sido el principal problema con que nos hemos tenido que enfrentar, de que ninguna área de protección hídrica puede incluir concesiones mineras ya dadas por el gobierno central. Entendido. Muchas gracias. Sigamos, ¿les parece? Ya, ¿qué políticas de regulación, control y remediación ambiental y social deben ser impulsadas por el gobierno nacional, entre paréntesis, reforestación, para con las empresas mineras? Entonces, esta preguntita un poco contextualizar es en el sentido de que no había mecanismos de control, o sea, pese a que está la ley escrita, en los territorios no hay quien controle que esto no pase o que sí pase en nombre del Estado. Entonces, pese a la legislación, incluso recalco, ¿qué estrategias a ustedes se les viene como para poder tener un control más efectivo, pero que sea posible realizarlo, ¿no? Quizá las guardias comunitarias, pero creo que o se hace eso, si hay guardianías comunitarias, los controles comunitarios, pero no sé si esas sea como unas cuestiones que puedan escalar a políticas de regulación. Entonces, me gustaría escucharles. Este, Sebastián, primerito, yo pienso que tenemos una política pública que nos ampara y que nos garantiza, como es la Constitución de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2008. Sí, aquí es donde ya se reconoció el derecho a la naturaleza como un reconocimiento constitucional, ¿no? Pero eh, este derecho, este mismo se está siendo vulnerado por el mismo Estado ecuatoriano y lo primero que quisiéramos es que se respete lo que señala en la Carta Magna ecuatoriana, eso es todo. De ahí viene todo. Eh, no hay el respeto, se hace caso omiso y se está vulnerando los derechos de la naturaleza y por ende de la vida, ¿sí? Yo creo que esa política pública no debería solamente estar escrita, sino en la práctica respetar a las comunidades. Si es que hubiera el respeto de esta norma constitucional, respeto el derecho de la naturaleza, no estuviéramos con la minería, con las invasiones, con las inseguridades y con todo. Entonces, desde el territorio, lo que las voces se suman y alzamos es el respeto a la Constitución de la República, nuestra Carta Magna, y de ahí arranca todo, porque también, como la ley es mandatoria, también a través del COTAD, tiene que respetarse la máxima norma que tenemos como país. Muchas gracias, Lucía. Tal vez otras formas de regulación, no sé, algunas iniciativas desde la sociedad civil o algo que se les ocurra desde los gobiernos locales, pensando en que sea efectiva, ¿no? Sí nos gustaría desde los gobiernos parroquiales contar con ese apoyo, perdón,
Un poco, sí. Ya, nos gustaría poder contar con el respaldo, por lo menos moral o institucional, desde el gobierno parroquial, pero no se ha recibido eso, ¿no? Al contrario, ha sido muy particular la iniciativa, por ejemplo, de las compañeras de Talac, del sector de Serena, las Yuturi Guarmi, que por iniciativa comunitaria son las guardianas de la selva. Pero sí nos gustaría que el gobierno parroquial asuma también su rol de cuidador de territorio, ¿no es cierto? Y no permita, más bien, eh, a ver, coordine acciones con las instituciones de control para evitar el ingreso indebido de maquinaria, porque muchas veces como el ingreso lo hacen en la noche, lo hacen de manera oculta y se internan en la selva, al siguiente día ya vemos las maquinarias adentro, ofendiendo a la gente, manipulando a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que este momento se ha salido de las manos ya de las autoridades y la ruralidad ha asumido como suyo el problema y lo está haciendo desde cada frente donde se ven afectados. Entonces, sí, ojalá podamos fortalecer este dato para que nos apoyen desde los gobiernos autónomos descentralizado parroquial y en coordinación con los entes de control. Listo. Muchas gracias, Lucía. Creo que fue bastante sustancial la respuesta. Les propongo avanzar. Tenemos ya solo las dos últimas preguntas, justo nos quedan 10 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, la siguiente dice, ¿qué tipo de programas de sensibilización ambiental con enfoque en los recursos hídricos pueden ser replicados como modelo de gestión en otros territorios? Aparte de las APHs, porque esa es nacional, ¿no es cierto? Nosotras tenemos como costumbre dialogar en las madrugadas, se llama una reunión de familia o de comunidad y se llama la Guayusa Upina. Allí es donde se arman las estrategias, las preocupaciones o las posibles soluciones a los nudos críticos de la localidad. Y allí es donde se ve la manera de contrarrestar la afectación que están realizando personas que no son del lugar y qué tipo de apoyo o ayuda están brindando las autoridades. Pero estos espacios de diálogo comunitario, como bien está escrito, nos, nos retroalimentan sobre lo que está pasando a nuestro entorno. De pronto no es porque no estemos en medios de comunicación, pero nuestra comunicación es comunitaria. Y es por eso que allí también se sensibiliza a la gente, a las familias, porque los abuelos, las abuelas son las que comentan y se riega en toda la comunidad el cuidado que debemos tener y el cuidado de nuestra seguridad integral y también la afectación que puede ser que se permita el ingreso de estas minerías, ¿no? El extractivismo en sí. Listo. Yo voy a hacer una pequeña acotación en función igual inspirado en su versión. O sea, considero indispensable respetar las formas y modos de comunicación propios, o podríamos ponerle indispensable los sistemas, respetar los sistemas de comunicación propios de los territorios para que en esas dinámicas se fomente espacios de reflexión y toma de acciones, ¿no es cierto? Podría ser así. Ya. Em, Quizá si es que tienen igual algunas otras, si conocen de algunos otros proyectos, igual les dejé el enlace del chat, perdón, de este documento y también en el grupo está, por si luego se les ocurre alguno, también irlo completando, si es que ya puntualmente conocemos de uno.
De momento les dejamos las dos opciones porque tenemos que terminar puntualmente. A las 11 tenemos la siguiente mesa. Entonces tenemos que dedicarle ya tiempito a esta última. Nos comenta, ¿cómo se podría integrar de manera efectiva la educación ambiental con enfoque en recursos hídricos en el currículo escolar para empoderar a las futuras generaciones en la defensa de sus recursos naturales? Podría puntualmente hacer una solicitud al Ministerio de Educación. Sí puede ser, pero también dentro de las comunidades se socializa lo que era antes y lo que estamos viviendo ahora. Se hace una relación de, porque si bien es cierto, no con números exactos, pero sí se hace una relación en la comunidad y en el diálogo que se tiene en las aulas, en las unidades educativas, se pide que se hable de la concientización que debemos tener, pero lo hace por iniciativa de los maestros y maestras, por pedido de los padres y madres de familia, pero de ahí en sí, institucionalizado a través del Ministerio de Educación sería tenaz, ¿no? Ya, muchas gracias. Adelante, Ana, y luego Patricio, por favor. Sí, Sebastián, justamente. Bueno, nosotros como hogar parroquial en sí estamos trabajando igual en unidad a través con los del proyecto Cuidar, en este caso con Patricio también, en temas de lo que es sensibilización en la unidad, en las unidades educativas, directamente coordinando entre fundación, GAT parroquial y unidad educativa, en este caso con el rector. Entonces se hace la concientización tomando en cuenta, por ejemplo, fechas especiales, por ejemplo, qué sé yo, Día del Niño, Día de la Familia, entonces se presentan actividades lúdicas porque se trabaja con niños desde pequeñitos, con concursos de dibujo. Últimamente también hicimos en las fiestas parroquiales el tema de lo que es cortometrajes en el tema de conciencia ambiental con los jóvenes de la comunidad. eh, una maratón también haciendo conciencia acerca de lo que es la conservación en sí. Entonces yo creo que son temas que sí podemos abordar nosotros como desde la institución, como líderes comunitarios de la ruralidad, para ir creando conciencia en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque desde ahí nace, o sea, tenemos que dejar una comunidad que sea ejemplo para futuras generaciones, entonces hay que trabajar con ellos. Eso de mi parte. Muchas gracias, Ana, qué interesante. Adelante, Patricio. Gracias, Sebastián. Bueno, una de las cosas que nosotros creemos que el ministerio, y en este caso el Ministerio de Educación, que es la entidad rectora referente a esto, es que dé acceso a los estudiantes para que puedan aprender haciendo. Hace unos años atrás, desde Naturaleza y Cultura Internacional, se lanzó un proyecto bastante bonito que se llamaba del aula al bosque. Este proyecto consistía en llevar a los niños de las escuelas al bosque, literalmente al bosque, y desde ahí enseñarles toda la problemática, temas de agua, de dónde nace el agua, de qué importancia tiene el bosque para para las ciudades, qué importancia tiene para el clima. Entonces, este proyecto como que tenía este enfoque bastante bueno, pero el éxito como tal no era tanto la guía o el libro, era que los niños y jóvenes se trasladaban al bosque, porque una cosa es darles la charla y otra cosa es que ellos la vivan. Entonces, por un lado, yo creería que esa sería una de las características principales en las que el nuevo sistema educativo debería enfocarse para poder causar un verdadero impacto en cuanto a lo que tiene que ver con la sensibilización y manejo de los recursos naturales. Respecto de lo que mencionaba Anita, ahondar en ciertas cosas. Quizás les pueda servir, a nosotros ha funcionado demasiado bien, y es el tema del reconocimiento público respecto de las personas que hacen conservación. Acá como iniciativa
tuvimos la idea, se puede decir, nosotros hacemos acuerdos de conservación. Acuerdo de conservación consiste en que el agricultor llega a una negociación con nosotros de tal manera que él se compromete a cuidar el bosque, a reforestar su finca y nosotros a cambio de eso le damos un pequeño incentivo no monetario. Como incentivo no monetario, por ejemplo, 500 plantas de café para su finca. En- entonces, pero aparte de eso, tenemos otra connotación que es el reconocimiento público. Nosotros hicimos una campaña de una muestra fotográfica que se llama Narrativas Visuales de la Cuenca Mayo Chinchipe, en donde los retratamos a estas personas que han firmado acuerdos de conservación, los retratamos, hicimos una pequeña entrevista y estas fotografías profesionales, estoy hablando, las expusimos en Zamora Chinchipe, las expusimos acá en Loja, próximamente se va a exponer la muestra fotográfica en Chinchipe y luego en Palanda. Ha tenido un impacto impresionante. Impresionante. O sea, la gente cuando se ve puesta en una foto y ve que su comunidad reconoce el trabajo que esa persona está haciendo, la empodera totalmente. Entonces es una estrategia súper, súper efectiva para el tema de sensibilización. Enlazamos un poco el tema de conservación con el tema de cultura. Y lo que decía Anita, el tema de las campañas, ya no es la campaña que antes hacíamos de que íbamos con una cartilla o algo así al aula a enseñarle al joven, sino más bien es incentivarlo para que él cree su propia visión de las cosas. Este tema que decía Anita hace un momento, del que se hizo algunas actividades como un cortometraje para los jóvenes, se hizo un concurso de pintura, se hizo un concurso de fotografía, dio unos resultados que no se esperaban. O sea, los jóvenes en realidad ponían empeño en sacar un buen producto, que era el pretexto para hacer la campaña, pero a la vez ellos mismos se concientizaban. Entonces, estamos dándonos cuenta que los modelos de sensibilización que usábamos antes para la nueva generación ya no son efectivos. Entonces, tenemos que más bien modificarlos para poder adaptarnos a esta nueva ola que estamos viviendo de tecnología, de cómo funcionan los jóvenes con las redes sociales y más bien inmiscuirnos ahí para desde ahí nosotros poder sensibilizar. Eso nada más, compañeros. Muchas gracias. Solo acabo de tomar apunte. Tiene que abrir la sala. Jos. Javier. Ya. Listo. Muchas gracias, estimados y estimadas, por su acompañamiento en este espacio. Hemos dado contestación a todas las preguntas justo a tiempo y además quisiera compartirles este documento. Les dejo una vez más, igual, estimado Patricio, por si Lucía, todas, compañera Flavia, nuestro compañero del Oro, Ana, si tienen algún aporte más, hasta el martes está posible para incluir. Lo único que lo pongan en otro color y al final entre paréntesis el nombre, ¿ya? La primera parte es de la sesión uno, ¿no? Si quieren tener un poquito más de contexto. Y cuando llegan acá al rojo, a este título rojo, ya estamos en la sesión 2, ¿no? Todo está en bajada para que podamos identificar. Entonces, si es que conocen igual de algún proyecto, de algún estudio, informe, un video, lo que fuere, en el punto 3 donde dice socialización de estudios y proyectos, pues ahí les agradecemos que nos pongan un pequeño contexto, muy pequeño, y el link o donde podemos nosotros revisar. También si es que nos dicen, por ejemplo, de este estudio, revisar específicamente este apartado, pues nos ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, agradecerles por el espacio que hemos compartido. Sepan que para mí ha sido un espacio muy nutritivo y enriquecedor. Y qué gusto que estemos interactuando por medios telemáticos desde varias localidades de nuestro querido Ecuador y localidades rurales. Agradecerles muchísimo, pues, y desearles un excelente fin de semana. Gracias, Sebastián. Una cosita nomás, en la parte de arriba donde dice Lucía Rodríguez, presidenta de ANJUPRE, está una M de más luego de la U, ANJUMPRE está.
Y ya le puse aquí en el chat, es A de Asociación, M de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador. Esa corrección nomás, está una M de más después de la U. Ya, muchas gracias. A veces se me pasan esas cosas. Ay, así ya le vi. Ya, Disculpe, Luz. gracias, mil gracias. Muchas gracias. Listo, compañeros y compañeras, pues que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias. Abracitos, bye. Igualmente, Bye. hasta Muchas luego. Que gracias. pasen Un muy buen bien. día para Muchas todos. gracias a todos.